Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a su curso de mecánica de fluidos. De igual manera, les informo que ya la prueba de esta primera unidad, que es Introducción a mecánica de los fluidos, ya está disponible desde el lunes 12 de febrero a las 10:25 hasta el domingo 18 de febrero a las 23:59 del 2024. Esta primera parte es Introducción a mecánica de fluidos. Vamos a ver lo que es descripción general de mecánica de fluidos, la clasificación de los fluidos. Vamos a ver el concepto de qué es presión, qué es densidad, qué es peso específico, qué es volumen específico, qué es gravedad específica, qué es viscosidad, la temperatura, la conductividad térmica, el calor específico, la tensión superficial, la presión de vapor, régimen en mecánica de los fluidos y fluidos ideales, fluidos compresibles y fluidos no newtonianos. Vamos a comenzar entonces a hacer una descripción general de la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es una ciencia relacionada con la física que consiste en aplicar las leyes de las fuerzas y el movimiento a los fluidos, entre paréntesis, gases y líquidos, y posterior reacción a estos. En concreto, comprende dos subcategorías: la estática de los fluidos, que ya vamos a estudiar dentro de estas mismas unidades, que es la siguiente unidad, es la hidroestática, que es el estudio de los fluidos en la fase de reposo, y lo que es la dinámica de fluidos, que es el estudio de fluidos en movimiento. Fíjate que aparte de estudiar los fluidos, la vamos a estudiar estáticamente y también lo vamos a estudiar en movimiento. El objetivo de la mecánica de los fluidos es el comprender el comportamiento de los fluidos bajo diversas fuerzas y en diferentes condiciones atmosféricas para seleccionar el fluido adecuado en diversas aplicaciones. Las sustancias que fluyen se denominan fluidos y todas las sustancias líquidas y gaseosas se consideran también fluidos. Muy importante esta partecita, hago un paréntesis aquí, porque a veces pensamos que los fluidos son solamente líquidos, pero también un fluido perfectamente puede ser un gas. ¿Ok? No hay problema con eso. Repito, fluido no solamente líquido, también es un gas. El conocimiento de mecánica de fluidos es necesario para comprender la naturaleza del medio que fluye. Estos conocimientos nos ayudan sin duda a desarrollar nuevos dispositivos y procesos, porque si nosotros sabemos cómo se comportan estos fluidos y sabemos comprender su naturaleza, pues podemos aplicar la ingeniería y poder de esta manera pues satisfacer algún requerimiento humano que cubra una necesidad humana, ¿no? Vamos a ver la clasificación ahora de lo que son los fluidos. Fíjense que los fluidos se clasifican en fluidos reales. Son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o compresibles. Los fluidos reales son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o comprensibles. La posición de sus moléculas puede cambiar continuamente. Repito, los fluidos reales son todos aquellos con la cualidad de ser viscosos o comprensibles. La posición de sus moléculas puede cambiar continuamente. Los fluidos newtonianos son los que tienen viscosidad constante sin variar, según la naturaleza que se les aplique. Las leyes mecánicas de Newton explican el comportamiento de este tipo de fluidos, por eso se llaman fluidos newtonianos. Ya lo vamos a ver más que todo en la parte de fluido estático. Fluidos, o esta clasificación, lo que se llaman superfluidos, se caracterizan porque pueden sufrir ante la menor, se caracterizan porque pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin que haya ningún tipo de resistencia. Muy bien. Entonces, vamos a ver nosotros lo que es
La presión, ya una vez vista la clasificación, la presión magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área, cuando la fuerza que se le aplica es normal y uniforme, distribuida sobre una superficie. La magnitud de la presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada entre la fuerza correspondiente. Fíjate que cuando hablamos de presión, ¿no? Nosotros podemos tener acá un ejemplo, un cubo, un acuario, vamos a llamarlo así, un acuario, va a ser un acuario aquí rápido. Y en ese acuario podemos tener líquido dentro del acuario, dentro del acuario. Si yo me pongo a analizar una de las caras del acuario, o menos cualquier cara, yo voy a observar que los diferentes puntos de agua o la cara del acuario me están ofreciendo una fuerza en cada uno de los puntos, ¿cierto? Esta fuerza yo la puedo concentrar, porque a nivel de ingeniería se trabajan son fuerzas concentradas, las cargas distribuidas, el no trabaja como fuerzas concentradas, como una fuerza F, y esta, a su vez, esta cara tiene un área. Fíjate que la presión se define por la fuerza entre la unidad del área. La presión entonces va a ser igual a la fuerza F que está aplicada en esa cara sobre el área. ¿Okay? Generalmente las unidades de estos son pascales, que son newtons sobre metro cuadrado, y megapascales, que son newtons sobre milímetro al cuadrado. Las unidades de estas son pascales, que son newtons sobre metro ¿qué? Cuadrado. Y si lo quiero tener en megapascales, son newtons sobre milímetros cuadrados, ¿no? ¿Correcto? Newton sobre milímetros cuadrados. ¿Ok? Generalmente se maneja mucho en megapascales. Bueno, una vez aclarado, entonces vemos que es la fuerza que ejerce cada uno de esos puntos y que se puede concentrar en la pared de ese tanque sobre el área. Voy a borrar acá completo y vamos a avanzar en lo que vamos a hablar ahora de otro concepto que es súper importante, que vamos a manejar mucho en la materia y que es parte del examen que viene, que es muy conceptual, que es la densidad. En física y química la densidad, y viene del latín, densas lisas, densilas, atix, es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa de un determinado volumen en una sustancia o un objeto. O sea que la densidad se define generalmente con la letra ρ, que es como la masa entre el volumen que ocupa esa masa. Por decir, yo tengo un recipiente cilíndrico, y vamos a colocarlo por acá. Yo tengo un recipiente cilíndrico, ¿verdad? Y ese recipiente cilíndrico, me dicen que su masa son 5 kilogramos, ¿verdad? Esa es su masa. Ahora bien, el volumen, la masa es 5 kilogramos, ya la tengo de dato. Este volumen va a ser pi, acá, por r al cuadrado, por altura. Ese volumen va a ser una base circular por una altura h. Entonces sería el volumen de qué, profesor, ¿de qué es ese volumen? De un cilindro. Entonces sería la masa que me la dan en kilogramos, el volumen del cilindro. Por supuesto tendría que tener el diámetro del cilindro, el radio del cilindro, y la altura de ese cilindro para posteriormente calcular la densidad, que por lo general son unidades de masa de kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? Ese sería ¿para qué? Para la densidad. ¿Ok? Muy bien. Ahora
Vamos a ver qué es el peso específico, ¿sí? El peso específico, y vamos a leerlo, es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. El peso es el peso de cierta cantidad de sustancia dividido el volumen que ocupa. En el sistema internacional se expresa en unidades de Newton sobre metro cúbico. ¿Ok? Newton sobre metro cúbico. Ese es el volumen específico. Perdón, no, el volumen específico, no, el peso específico, que es el peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en ese espacio. O sea, vendría siendo la fuerza, bueno, perdón, sí, la fuerza que es el peso, en este caso, entre el volumen que ocupa. Por eso es que la unidad es un newton sobre metro, corrijo, no es volumen específico, sino peso específico. Y aquí más adelante sí vamos a ver el volumen específico. El volumen específico es la relación entre el volumen ocupado y la masa de un material, ¿sí? Por lo tanto, el volumen específico se calcula dividiendo el volumen que ocupa una sustancia entre su masa. Las unidades serían m cúbico, metro cúbico entre kilogramos. Porque fíjate que están diciendo que es el volumen ocupado y es la relación que existe entre el volumen ocupado y la masa. Por lo tanto, el volumen específico se calcula dividiendo el volumen ocupado de una sustancia entre la masa. ¿Ok? En general, se usa la letra minúscula B con un símbolo de específico, como símbolo específico. Las unidades del volumen específico del sistema internacional, SI, son el metro cúbico sobre kilogramos. Sin embargo, el uso del centímetro cúbico partido sobre gramo también es habitual. El volumen específico es una propiedad intensiva, característica de cada sustancia o material. Es decir, una sustancia siempre tendrá el mismo volumen específico, independientemente de la cantidad de sustancia que haya. Así pues, dos trozos del mismo material pueden tener una masa diferente, porque uno es más grande que el otro, pero su volumen específico es idéntico. Aquí tenemos la fórmula, que se nota con una B mayúscula, y es el volumen del material entre la masa del material. Ahora vamos a hablar de otro concepto que también vamos a trabajar por allí, que es la gravedad específica. Y la gravedad específica es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Por lo tanto, para calcular la gravedad específica de una sustancia, se debe dividir su densidad entre la densidad del agua. Normalmente, para hacer este cálculo de la gravedad específica, se coge de referencia la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad específica no tiene unidades, ya que para obtener la gravedad específica de un material se dividen dos magnitudes con las mismas unidades. Como aparecen las mismas unidades en el numerador y el denominador de la fórmula, se anulan entre sí, y en consecuencia la gravedad específica no tiene unidades definidas, por lo menos va a ser adimensional. La gravedad específica se define como la relación de la densidad de una determinada sustancia o del agua cuando ambas están en la misma temperatura. Como la copa de la gravedad específica permite una medida exacta del volumen del líquido, es necesario obtener el peso exacto de la muestra. Ahora vamos a ver en otro sentido qué es la viscosidad. La viscosidad es una propiedad importante de los líquidos que describe la resistencia del líquido al flujo y está relacionada con la fricción interna del líquido. Fíjate que la viscosidad es la fricción que tiene un fluido con las paredes de donde circula ese fluido. Por lo menos tengo una tubería y no es lo mismo que me circule por ahí agua que me circule aceite, porque de pronto, ¿quién va a ser más lento en circular por la tubería? Pues el aceite, porque la fricción que ofrece las paredes de esa tubería van a ser mayor
a las que ofrece el agua. ¿Por qué? Por su viscosidad, ¿no? Dice, el tipo más común de comportamiento de fluido es el flujo de cizallamiento, en el que las capas del líquido se mueven cada una en relación con la otra, en respuesta a la fuerza de cizallamiento. Estas fuerzas externas adoptan la forma de una tensión de cizallamiento, que se define como la fuerza que actúa sobre el área de una unidad de líquido y como el resultado de un gradiente de velocidad en todo el espesor de la muestra, denominado tasa de cizallamiento. La velocidad de cizallamiento o viscosidad dinámica relacionada con este proceso se obtiene de la relación entre la tensión de cizallamiento y la tasa de cizallamiento, como se ilustra. Vamos a hablar de otra, ya hablemos de la viscosidad, que es la, digamos, la fricción que se ofrece o que hay entre el fluido y las paredes de donde él corre, donde circula, y que entre más fricción haya, pues el fluido es más viscoso. Y fíjate que una característica del fluido como tal, que si ponemos a circular por una tubería de agua y aceite, pues vamos a notar que el agua fluye más rápido que el aceite. La temperatura, ahora vamos a hablar de la temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción del calor medible mediante un termómetro. En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna, conocida como energía cinética, que es la energía asociada al movimiento de las partículas del sistema, sea en un sentido translacional o rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que se encuentra más caliente, es decir, que su temperatura es mayor. En caso de un sólido, los movimientos de expansión resultan ser las vibraciones de las partículas en sus sitios dentro del sólido. En el caso de un gas ideal monoatómico, se trata de los movimientos translacionales de sus partículas. Para los gases multiatómicos de movimiento rotacional y vibracional deben tomarse en cuenta también el desarrollo de técnicas para la medición de la temperatura. Han pasado por un largo proceso histórico, ya que es necesario darle un valor numérico a una idea intuitiva como es el frío o el caliente, ¿no? Aclaro que no es lo mismo, o a veces uno confunde con lo que es calor con temperatura, ¿no? La temperatura es la medida, para hacer una referencia, que es lo que está más caliente de lo frío, mientras que cuando hablamos del calor, nos estamos refiriendo que las unidades son calorías y que es cuánta energía puede liberar o cuánta energía puede admitir un cuerpo. Recordando que si nos vamos a lo que son fundamentos de transparencia de calor, siempre vamos a notar de que los cuerpos transfieren o hacen el intercambio de ese calor desde el cuerpo más caliente al cuerpo que esté más frío, ¿no? Nunca se va a dar del cuerpo frío al cuerpo caliente, por lo menos un ejemplo. Yo voy a meter a congelar un vaso de agua en el refrigerador de la nevera de mi casa. Ese vaso de agua entra a una temperatura de 27 grados centígrados, que es la temperatura normalmente que estamos en el ambiente, a una atmósfera acá. Yo lo meto en el congelador y en el congelador, ¿sí?, va a circular aire frío, un sistema de ventilación forzada de aire frío. Ese aire frío, el vaso de agua que está a 27 grados, va a ceder el calor al aire frío. Se va a la transferencia de lo caliente a lo frío. Cuando comienza a perder su calor, pues se va a enfriar. ¿Sí me entiendes? Entonces circula aire frío dentro de la cabina y ese aire frío le extrae el calor al vaso.
hasta que su temperatura comienza a descender a 0 grados. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, nunca se da al revés. Los cuerpos, en realidad, todos los cuerpos se enfrían. Todos los cuerpos se enfrían. Mas nunca vamos a ver el efecto de que un hielo, un ejemplo, transfiera frío a un cuerpo caliente, no, sino que el cuerpo caliente le transfiere eh, su, su caloría o su calor a el cuerpo más frío, y entonces el cuerpo caliente, a medida que va perdiendo el calor, va descendiendo su temperatura hasta congelarse, ¿no? Igual cuando uno va para el polo norte, donde hay mucho frío, entonces uno comienza a sentir a tener frío porque uno va perdiendo ese calor. Bueno, ya una vez definido y aclarada la duda, vamos a ver lo que es la conductividad térmica. ¿Ok? La conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. En otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas o otra adyacente o a sustancias con las que están en contacto. En los sólidos metálicos, el calor, al igual que la electricidad, es conocido por los electrones libres que se mueven en las redes naturales. Fíjate que la conductividad térmica pues, es la capacidad que tiene cualquier material o cualquier sustancia de poder conducir, poder conducir calor. Por esto vemos mucho que los metales son eh, excelentes conductores térmicos, pero también excelentes conductores eléctricos. Y también vamos a ver unas sustancias que son capaces de transferir calor también, ¿no? Entre esas también el agua, ¿no? Porque nosotros vemos que cuando el agua pasa a su estado gaseoso, es una sustancia, y esta sustancia, cuando pasa a estado gaseoso, la podemos utilizar, es un ejemplo claro de mecánica de los fluidos en movimiento, dinámica de los fluidos, en termoeléctricas. ¿Ok? En termoeléctricas. Vamos a definir ahora lo que es el calor específico. Fíjense que el calor específico es la capacidad calorífica específica, o también se define de capacidad térmica específica. Es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. Esta se mide en varias escalas, ¿no? En general, el valor del calor específico depende del calor de la temperatura inicial. Se representa con la letra minúscula. De forma análoga, se define la capacidad calorífica como la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en unidad Kelvin o Celsius. Se la representa con la letra minúscula, por lo tanto, el calor específico es el cociente entre la capacidad calorífica y la masa. Esto es donde la masa es la sustancia. ¿Ok? Entonces, fíjate que esta última parte, donde dice, por lo tanto, el calor específico es el cociente de la capacidad calorífica entre la masa, es muy importante, ¿no? Porque ahí está la fórmula. Tensión superficial. Vamos a hablar de qué es la tensión superficial. La tensión superficial en un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición implica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie, lo que en efecto permite que algunos insectos puedan desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. De hecho, hay una ranita por ahí que la otra vi en Discovery Channel que camina literalmente por encima del agua, ¿sí? Porque digamos, la tensión superficial del agua, esta rana no la alcanza a romper, ¿no? Entonces, por eso dice que algunos insectos, eh, como lo dice aquí en el líquido, dice lo que el efecto permite a algunos insectos poder desplazarse por la superficie del agua sin hundirse, ¿no? La tensión superficial también, por ejemplo, cuando hace una persona que hace
una gelatina. Vemos que la tensión superficial aumenta, ¿no? En ese fluido que se hace un poco más denso. E incluso usted puede colocar la mano sobre una gelatina y no se le hunde, ¿no? Fácilmente, porque la tensión superficial aumenta. Es una manifestación de las fuerzas intermoleculares en los líquidos, junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y la superficie sólida que entran en contacto con ellos. Como efecto tiene la elevación o de presión de la superficie del líquido en la zona de contacto de un sólido. Vamos a ver ahora lo que es presión de vapor. Ya hayan hablado que la presión es la fuerza sobre el área. Ahora vamos a definir lo que es la presión de vapor. La presión de vapor, ¿verdad? Es la presión digamos, que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a temperatura determinada. Cuando la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico, su valor es idénticamente de las cantidades de líquido y de vapor presentes mientras existan ambos. Este fenómeno también lo presentan los sólidos, cuando un sólido pasa de estado gaseoso sin pasar por estado líquido, proceso denominado sublimación, o el proceso opuesto llamado sublimación inversa. Fíjate que esta sublimación la vemos en el caso del hielo seco, ¿no? Vemos que el hielo seco pasa de estado sólido a estado líquido. ¿Ok? Bueno, aquí dice que en las situaciones de equilibrio las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor saturado, ¿no? Esta propiedad posee una relación directamente proporcional con las fuerzas moleculares, debido a que cuando mayor sea el módulo de la misma, mayor deberá ser la cantidad de la energía entregada, ya sea de forma de calor o otra manifestación, para vencer y producir cambios de estado. Fíjate que inicialmente solo se produce la vaporización y ya no hay vapor. Sin embargo, a medida que la cantidad de vapor aumenta y por lo tanto la presión en el interior de la ampolla se va incrementando, también la velocidad de condensación. Fíjate, esto es un ejemplo que está dando de que vamos a encontrar no solamente vapor, sino vapor saturado, vamos a encontrar líquido saturado, vamos a encontrar diferentes puntos en los diagramas de fase. Más que todo en los diagramas de fase de líquido, sólido y gaseoso a nivel termodinámico. Con vapor saturado es cuando hay hay puro vapor y casi cero líquido. Bueno, ahí no voy a profundizar mucho porque ahí quise redundar un poquito más en el concepto de lo que es presión de vapor. Vamos a ver otros conceptos que están dentro de la introducción. Y para aclarar un poquito más, lo que es regímenes en la mecánica de fluidos, son los regímenes de mecánica de fluidos. Vamos entonces por acá a ver, desde el punto de vista práctico de ingeniería, el régimen de fluidos se puede clasificar de acuerdo con varios criterios. Todos los fluidos se clasifican en una de dos categorías o régimen general. Estos dos regímenes de flujo son flujo monofásico y flujo multifásico o flujo bifásico también. Esta es una clasificación básica. Todas las ecuaciones de fluido o de flujo, de fluido, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, que ya la vamos a ver y vamos a hacer ejercicio con ella, cuando veamos las unidades siguientes y las relaciones que se discutieron en esta sección de dinámica de fluido, se derivan para el flujo de una sola fase de fluido, es decir, no vamos a tener multifase, ya sea líquido de vapor, ¿sí? Entre otras. Dice, otra clasificación generalmente más común de los regímenes de fluido es según la forma y el tipo de línea de fluido. Dice, todo el fluido de flujo se clasifican de dos amplias categorías. Fíjate que aquí lo clasificamos de fluido monofásico o fluido multifásico.
Y en la siguiente categoría que vamos a ver, dice todo flujo de flujo se clasifica en una de dos amplias categorías. El flujo de flujo puede ser laminar o turbulento, por lo cual estas categorías son flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar se caracteriza por los caminos suaves o regulares de las partículas del flujo. Por lo tanto, el flujo laminar también se conoce como flujo aerodinámico o fluido viscoso. Y también está el flujo turbulento, que no fluye en capas paralelas, las mezclas laterales es muy alta y hay una interrupción entre las capas. La mayoría de los fluidos industriales, específicamente los de la ingeniería nuclear, son turbulentos. Dice, el régimen de fluido también se puede clasificar de acuerdo con la geometría de un conductor o área. Desde el punto de vista, distinguimos flujo interno, flujo ¿qué? Externo. Entonces vamos a tener, fíjate que en la clasificación vamos a tener flujo monofásico, flujo multifásico, flujo laminar, flujo turbulento, flujo interno y flujo externo. El flujo interno, ¿verdad? Es un flujo para el cual el fluido está confinado por una superficie, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de flujo externo, por lo tanto, el flujo externo es un fluido en el que las capas límites se desarrollan libremente, sin restricciones impuestas por superficies adyacentes. El conocimiento detallado del comportamiento de los regímenes de flujo externo es importante específicamente en la aeronáutica y la aerodinámica. Fíjate que el flujo externo es muy estudiado en la industria aerodinámica, aeronáutica, porque si nosotros vemos el aire es un fluido y qué es lo que le interesa a la industria aeronáutica, ¿no? Y, y aeroespacial, que ese coeficiente de roce que ofrece el aire contra la cabina de la aeronave sea el mínimo, ¿sí? Aerodinámica y aeronáutica también, ¿no? Y aeroespacial. Entonces, hemos observado que en ciertas naves, incluso cuando vemos submarinos, que el diseño del fuselaje lo hacen para romper precisamente que ese flujo externo no afecte y, digamos, disminuya la velocidad, en este caso de quién, de la aeronave, ¿no? Igual en la industria aérea, cuando observamos las aviones aeroespacial, observamos los aviones que el fuselaje lo hacen de forma cóncava para que la fricción que ofrece el aire contra el fuselaje sea el mínimo, etc. Bueno, aquí también vamos a ver que son fluidos ideales. El fluido ideal es un fluido que es incompresible y sin resistencia interna al flujo, paréntesis, viscosidad cero. Además, las partículas de fluido ideal no experimentan rotación alrededor de un centro de masa. Ahora, ¿qué son fluidos compresibles? Todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Incluyendo los líquidos. Cuando estos cambian de volumen, son demasiado grandes. Cuando estos cambian de volumen, son demasiado grandes, se adopta por considerar el fluido como compresible. Cuando estos cambios de volumen son demasiado grandes, se adopta porque estos fluidos son compresibles. Es decir, los fluidos compresibles son los que se dejan comprimir. Y están finalmente, o sea que los fluidos incompresibles son los que no se dejan comprimir, aunque el agua se deja comprimir. Dice aquí, todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. Cuando estos cambian de volumen, son demasiado grandes, se opta por considerar que un fluido como compresible. Fíjense que los fluidos como los líquidos, como cualquier líquido, sí se comprimen, pero poco. Como esa compresión es poquita, se puede aprovechar para hacer lo que son gatos hidráulicos y aprovechar que ellos se comprimen muy poco y aprovechar esta ventaja para, con poca fuerza, lograr grandes esfuerzos.
y así por lo menos levantar grandes pesos a través de la hidráulica. Y vamos a tener los fluidos incompresibles también, que son los que no se comprimen. Repito, casi en la vida real todos se comprimen, aunque sea un poquito. Los fluidos no newtonianos, ojo, los fluidos no newtonianos, un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica como resultado. Un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de los fluidos newtonianos que cumplen con las leyes de Newton y que sí tienen un valor de temperatura definido y una viscosidad definida. Bueno, mis estimados estudiantes, repito, esta unidad es netamente teórica. Ya hay un video previo a esto para que aclaren cualquier detalle que se me haya escapado en esta. Y pues ya está disponible igualmente la prueba. Repito, es teórica. Tienen que leer muy bien el material porque hay preguntas de verdadero o falso que hay que analizar. Ok, hay preguntas de selección que hay que analizar. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, esperando que haya sido de su agrado. Cualquier duda que tengan respecto a la materia, me la pueden consultar por la plataforma. Ahí yo dejé mi número de WhatsApp, pero me gusta que me escriban en la plataforma porque hay que reflejar, y ese es nuestro medio de comunicación, nuestra interacción en nuestra habitual y estos espacios. Entonces, si me escriben a WhatsApp, pues primero escriban en la plataforma, pues profe, puede revisar el WhatsApp que hay, perdón, me escriben al WhatsApp y revise la plataforma, profe, que le hicieron alguna pregunta o alguna duda. Repito, ya este examen está montado. Con esto complementan, tienen fecha límite hasta el 18 de febrero a las 23:59. Y bueno, sin más que hacer referencia, me despido de ustedes, esperándolo en otra oportunidad. Feliz y bendecida tarde. Nos vemos.